continuación, el Centro Médico Episcopal San Lucas de Ponce, el Instituto Cardiovascular San Lucas y Boston Scientific presentan San Lucas Cuida tu Corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el 8º Simposio Cardiovascular San Lucas en el Ponce Hilton Hotel. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muertes en la isla. En la enfermedad coronaria puede tener una obstrucción en varios niveles o por cientos. El Chronic Total Occlusion, conocido como CTO por sus siglas en inglés, es una obstrucción mayor a 70%. Si la obstrucción no es mayor, se deben realizar estudios fisiológicos para determinar si la obstrucción es significativa o no. Cuando tenemos obstrucciones de 70% o más, se debe realizar una angioplastía o dilatar esa arteria, usando una prótesis de metal conocida como stent, lo que normalmente conocemos como mallita. Estas lesiones pueden progresar hasta ocluir completamente la arteria, teniendo como consecuencia un infarto agudo al miocardio. Esta enfermedad se debe tratar dentro de los primeros 90 minutos desde que el paciente sufre el ataque o tenga contacto con personal especializado. Cuando una obstrucción se hace crónica, a continuación hablamos con el Dr. Edgardo Bermúdez Moreno, director del Instituto Cardiovascular San Lucas. San Lucas Cuida tu Corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el 8º Simposio Cardiovascular San Lucas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa de Vivir con Salud. Hoy vamos a estar en un programa especial gracias a la gente del Centro Médico San Lucas en Ponce y sobre todo a su Instituto Cardiovascular. Estamos participando del 8º Simposio Cardiovascular de San Lucas y como ustedes saben, en el pasado las enfermedades cardiovasculares o la muerte por enfermedad cardiovascular se había convertido en la número 2 en el país, siendo, ¿verdad?, precedida por las enfermedades de cáncer, pero lamentablemente a raíz, ¿verdad?, y como resultado de esta pandemia, las enfermedades del corazón, sobre todo las muertes por enfermedad cardiovascular, han vuelto a ocupar el lugar número 1 en Puerto Rico. Siempre ha estado número 1 en el mundo, pero hemos vuelto a tener esto como primera causa. Así que hoy vamos a estar discutiendo y hablando de diferentes condiciones y de qué cosas usted puede hacer, qué tratamientos existen para brindarle a usted, pues mire, años de vida y sobre todo calidad. Vamos a estar hablando en primer lugar hoy con el doctor Edgardo Bermúdez Moreno, quien es el director del Instituto Cardiovascular San Lucas. ¿Cómo está, doctor? Y un placer volverlo a ver. Buenos días, Luz Nereida. Buenos días a todos los radioescuchas. Qué bueno, yo quisiera primero que habláramos de oclusión total crónica, pero que definiéramos qué es y qué lo provoca o qué lo causa. Bien, la oclusión total crónica es un cerramiento de la arteria 100% que lleva más de 3 meses ocluida. Este problema o esta condición puede presentarse entre un 15 y un 20% de los pacientes que tienen enfermedad coronaria ya diagnosticada. Como dije anteriormente, el 100% de la oclusión debe permanecer por más de 3 meses y esta condición, una vez que se mantiene ocluida por más de 3 meses, la placa se va poniendo dura y es un poco más difícil hacer un procedimiento precisamente por la cronicidad del problema. O sea que a causa entonces de esa condición podemos entonces terminar en esto. ¿Cuán frecuente es la oclusión total crónica en los puertorriqueños? Hay en Puerto Rico aproximadamente de un 18 a un 20% es la oclusión total crónica. Tenemos que tomar en cuenta que la enfermedad coronaria tiene diferentes grados de oclusión. Puede ser una enfermedad coronaria sin ser significativa, que va progresando hasta que finalmente llega a un 70-80%, y si ocasiona síntomas, la indicación es hacer angioplastía. O sea que esos síntomas serían ¿cuáles? Para que la gente pueda entender, si alguien, ¿verdad?, claro, en casa está pasando algo similar, sepa que debe acudir a una sala de emergencia. Sí. Lo que sucede es que cuando tienes una enfermedad coronaria estable, con una oclusión más de 70%, las posibilidades de que tengas dolor de pecho aumentan cuando haces ejercicio.
¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te da dolor de pecho, haciendo ejercicio o bajo estrés emocional, tú debes recibir un tratamiento óptimo con medicamentos de tal forma que se te mejoren estos síntomas. Y no necesariamente hay que hacer una intervención. Cuando hay que hacer una intervención es cuando ya el tratamiento médico optimizado no ha sido suficiente para que tengas una buena calidad de vida. Ahí es donde ya hay que empezar a hacer estudios para determinar dónde están las lesiones, qué tipo de lesión es, cuán compleja es y cuál es el tratamiento adecuado para esa condición. Esto es lo que nosotros llamamos que nuestras arterias que suplen esa sangre al corazón están tapadas. Ese es un taponamiento de arterias. Y volvemos a hacer énfasis en la severidad de la oclusión. Si la oclusión es mayor del 70% y el paciente tiene síntomas con un tratamiento optimizado, hay que estudiarlo y determinar cuáles son las lesiones que son las lesiones culpables del tratamiento, de los síntomas. Porque normalmente las arterias se van lesionando, tanto las coronarias como las periféricas, y no es poco frecuente que la enfermedad coronaria esté presente en las 3 arterias del corazón. A veces en alguna de ellas es predominante y esa es la oclusión que está ocasionando los síntomas del paciente, y ahí es donde nosotros es que intervenimos. Cuando usted habla de intervención y menciona que haya un sobre 70% de esa oclusión, ¿cuál es el procedimiento ideal para, me imagino que destapar o ayudar a que esa acumulación de esa placa ateromatosa en las arterias pues pueda ir desapareciendo? Sí, la respuesta corta es hay que abrir la arteria. La respuesta elaborada es hay que abrir esa arteria de una forma adecuada. ¿Qué es una forma adecuada? Debemos intervenir a este paciente, estudiarlo, debemos saber la composición de la placa, cuánto calcio tiene, y para eso utilizamos otras modalidades diagnósticas. Utilizamos, por ejemplo, un proceso que se llama sonido intravascular, que es un probe que entra a la arteria. Nosotros formamos esa arteria mediante un proceso técnico, y nosotros podemos ver la imagen de esa arteria. Ahí podemos determinar cuánto lípido tiene o cuánta grasa tiene, cuánto calcio tiene, y después de eso vamos a determinar cuál va a ser el tratamiento que este paciente debe recibir. Por ejemplo, tenemos la dilatación con un balón normal, tenemos la dilatación con un balón que tiene unas pequeñas navajas, tipo navaja, que hace que la placa se requebraje de una forma estructurada y controlada. Y tenemos también un sistema de rotablación. Este sistema lo que hace es que utilizamos una ojiva con unos pedacitos de diamante en la parte anterior de la ojiva, y llevamos esa ojiva con unas revoluciones de 180,000 revoluciones, limando esa placa por dentro. Eso lo que nos hace es que esa placa pierda la dureza, y entonces podríamos empezar a escalar dilatando con balones progresivamente hasta que logramos una conformación de esa placa que sea blanda. Posteriormente a eso debemos poner un stent o una mallita, como se conoce regularmente, que nos permite que esa arteria se mantenga abierta. Esta mallita normalmente tiene unos medicamentos que evitan que la cicatriz dentro de la arteria sea una cicatriz gruesa y que eventualmente pudiera volver a ocluir esa arteria, no con calcio, pero sí con un aumento en la íntima, en la formación de íntima, o en la cicatriz que tiene una tendencia a obstruirla. Debemos tomar en cuenta que esa cicatriz se forma en una arteria donde se le puso una malla de 3 milímetros o 3.5 o 4 milímetros de diámetro. Este diámetro, esta malla tiene obligado que cubrirse con una capa de células que se llama endotelio. Si esta cubierta de endotelio es muy gruesa, no tiene espacio para crecer hacia adentro. Entre más crece ese endotelio, vuelve y se ocluye la arteria. ¿Qué pacientes cualifican para este procedimiento? ¿Aquellos que tienen más de una arteria obstruida?
o con una sola obstruida, si está ya al 100%, hay que realizarlo? Sí, la respuesta a esto es si tiene una arteria obstruida y es una arteria que esté obstruida más allá de la parte proximal de esa arteria, sí se puede poner una malla. Si son 2 o 3 lesiones cortas, circunscritas, que sean hemodinámicamente significativas, se le puede poner 2, 3 o 4 stents dependiendo de lo que suceda. Estos pacientes que tienen enfermedad coronaria severa, que son la parte proximal o el tronco principal, como se conoce el principio de la arteria coronaria izquierda, que se divide en dos, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, y que sean diabéticos, estos pacientes se benefician de la cirugía de bypass coronario porque te da un beneficio a largo plazo mayor en tiempo después de la cirugía. Las angioplastías son muy exitosas, pero la sobrevida no se aumenta solamente con la angioplastía. La sobrevida se aumenta con una revascularización completa quirúrgica, pero si es una revascularización quirúrgica incompleta, ahí tenemos un cierto problema en conseguir que la sobrevida aumente. ¿Cuánto es la duración de estas mallitas una vez se colocan y si tiene que ese paciente hacer cambios drásticos en esos estilos de vida? Evidentemente el cambio del estilo de vida es sumamente importante y lo sabemos que debemos hacer ejercicio, controlar diabetes si es diabético, medicamentos, estatinas, pero en general la importancia y la sobrevida de estas mallitas o de estos stents siempre va a estar ahí. El beneficio del stent es el que es limitado, pero ese stent se va a quedar ahí para toda la vida. O sea que lo que vamos a hacer es volver a que esas arterias tengan el flujo de sangre que se necesita para que ese corazón bombee adecuadamente. Sí, en relación al bombeo de sangre, si el corazón tiene mucha enfermedad, ya ha sufrido infartos, la función de ese ventrículo va a estar disminuida. Si el paciente se trata antes de que empiece a sufrir ese corazón, el músculo cardíaco mantiene la función y lo que nosotros llamamos la fracción de eyección es buena. El paciente no debe tener síntomas importantes después del procedimiento. Muchísimas gracias al doctor Edgardo Bermúdez, quien dirige el Instituto Cardiovascular San Lucas. Y usted ya vio que hay un procedimiento que se le puede hacer. Hay que cuidar el corazón. No debemos permitir esperar a llegar a eso. Pero si ya usted está con oclusión, ¿verdad?, total crónica, tiene que ver a su médico, a su cardiólogo y entrar en este procedimiento. Que tenga bonito día. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más en breve. San Lucas cuida tu corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el 8º Simposio Cardiovascular San Lucas. Es traído a ustedes por el Instituto Cardiovascular San Lucas, el Centro Médico Episcopal San Lucas y Boston Scientific. Los pacientes que tienen obstrucciones totales crónicas usualmente desarrollan colaterales de las otras arterias del corazón. Esto mantiene el territorio irrigado por la arteria obstruida porque tiene circulación colateral de las otras arterias. Por eso algunos pacientes que mantienen ese territorio vivo se benefician de la arteria principal o la arteria ocluida total o crónicamente, ya que al abrirse provee flujo a ese territorio mejorando significativamente los síntomas y la función del ventrículo. El Instituto Cardiovascular San Lucas cuenta con cardiólogos intervencionales entrenados en este tipo de procedimientos. Para más información, puede llamar al 787-844-2080 o visitar sanlucaspr.org. San Lucas cuida tu corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el 8º Simposio Cardiovascular San Lucas. Regresamos en breve.